Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Valero Zanui. Soy médico especialista en endocrinología y nutrición de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital 12 de Octubre y les voy a presentar la presentación Impacto COVID en el estado nutricional, estudio COVID. Yo estoy aquí por dos razones. En primer lugar, porque junto con la doctora Emilia Cáncer soy coordinadora del grupo de nutrición de la SENDIMAD, de la Sociedad de Endocrino, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de Madrid, desde donde se gestó el estudio NutriCovid. Y en segundo lugar, porque soy investigador del Hospital 12 de Octubre de este estudio. El estudio NutriCovid consistió en un estudio del cuidado nutricional de los pacientes críticos hospitalizados por el COVID-19. Fue un estudio observacional de seguimiento de 1 año de duración. Desde aquí quiero dar las gracias al comité organizador del curso de verano de la FINUT. Como todos sabéis, aproximadamente el 40% de los pacientes ingresados en los hospitales de agudos presentan desnutrición relacionada con la enfermedad. Esa desnutrición se asocia a una pérdida de masa muscular, una pérdida de fuerza muscular y una pérdida de la capacidad funcional, lo que lleva a un aumento del riesgo nutricional y de sarcopenia de estos pacientes. Todo ello, sarcopenia y desnutrición relacionada con la enfermedad, aumenta el riesgo de morbimortalidad, empeora la calidad de vida de estos pacientes y aumenta el gasto sanitario. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó a la enfermedad COVID como una pandemia. Desde entonces hasta ahora hemos avanzado mucho en el conocimiento del comportamiento del coronavirus y de la propia enfermedad. Sin embargo, desconocemos algunos aspectos importantes como son la evolución del estado nutricional de estos pacientes, la evolución de la capacidad funcional de estos pacientes, cómo impacta la enfermedad COVID-19 en su calidad de vida y cómo impacta en los gastos sanitarios de los sistemas nacionales de salud. Por ello, en septiembre del 2020, desde el Grupo de Trabajo de la Sociedad Madrileña de de Endocrinología, Nutrición y Diabetes, se gestó la realización de este estudio, con la colaboración indiscutible de los laboratorios Nutricia. El objetivo principal del estudio NutriCovid fue describir el estado nutricional y funcional y la calidad de vida de los pacientes ingresados en la UCI debido al SARS-CoV-2 durante el año después del alta hospitalaria. Y como objetivos secundarios el estudio tenía dos. El primero de ellos era describir el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en el resultado de salud y el uso de recursos en estos pacientes durante 1 año después del alta hospitalaria. Y el segundo objetivo secundario fue analizar los factores nutricionales y no nutricionales asociados a los resultados de la salud a los 3, 6 y 12 meses del alta hospitalaria. Para ello se diseñó un estudio multicéntrico en el que al final participaron 16 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Fue un estudio observacional, longitudinal, con dos partes, una parte retrospectiva y una parte prospectiva. En la parte retrospectiva se analizaban las historias clínicas de los pacientes que habían sido ingresados en la UBI durante la primera hora de la pandemia, y la parte prospectiva fue una revisión a los 3, 6 y 12 meses del alta del hospital. Y en estas ocasiones se analizó el riesgo de desnutrición relacionado con la enfermedad mediante la herramienta MAS, Malnutrition Universal Screening Tool, el riesgo de sarcopenia mediante el cuestionario SARC-F, la capacidad funcional de estos pacientes mediante el índice Bartel, el cuidado nutricional recibido durante la hospitalización y durante el primer año de la alta hospitalaria, el uso de recursos durante la hospitalización y post-alta, la calidad de vida medida mediante la escala Eurocool de 5 dimensiones y la mortalidad. Ahí tienen los hospitales que participaron. Se realizó un cálculo muestral considerando una pérdida del 10%, con lo cual se deberían incluir 207 pacientes en el estudio. Los criterios de inclusión
fueron pacientes que tuvieran una edad mayor o igual a 18 años, que hubieran requerido un ingreso en la unidad de cuidados intensivos entre el 1 de marzo y el 30 de junio del 2020 en estos hospitales, que hubieran requerido o hubieran sido seguidos por el Servicio de Endocrinología y Nutrición y que firmaran el consentimiento una vez informados. Como criterios de exclusión se consideraron el deterioro, la presencia de un deterioro cognitivo, la necesidad de una cirugía durante el ingreso hospitalario o la participación en cualquier estudio diferente al NutriCovid. Las variables que se analizaron fueron, en el momento de la hospitalización, los datos de filiación y datos antropométricos, el cuidado nutricional que el paciente recibía, es decir, el uso de nutrición parenteral, nutrición enteral o uso de suplementos nutricionales orales, y aquí se recogió la energía prescrita alcanzada, las proteínas prescritas y la duración del tratamiento nutricional, y en el caso del uso de suplementos nutricionales, el porcentaje de productos que se había prescrito y el paciente había consumido. Al alta hospitalaria se registró también el cuidado nutricional con respecto al uso de suplementos nutricionales y al uso de nutrición enteral, y además se realizaron las escalas que tienen en la diapositiva. El riesgo nutricional medido por el MAST, el riesgo de sarcopenia medido por el cuestionario SARC-F, el índice Barter y la calidad de vida mediante el Eurocool de 5 dimensiones. En cuanto a las visitas a los 3, 6 y 12 meses, se registró el uso de suplementos nutricionales y el uso de nutrición enteral domiciliaria, las mismas escalas MAST, SARC-F, índice de Bartel y el Eurocool, y se registró también la mortalidad, tanto la fecha de exitus como el motivo de defunción, si así había ocurrido. En cuanto al uso de recursos, se analizó la duración de estancia en el hospital, la duración de estancia en la UBI, la necesidad de ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva o traqueostomía. Al alta del hospital se registró si el paciente había sido atendido por cualquier razón debida a la enfermedad COVID-19 o cualquier otro aspecto de su cuidado, en atención primaria, en atención especializada, o si había realizado visitas a la urgencia o había precisado reingreso en el hospital. Todas estas variables fueron recogidas en un cuaderno de recogida de datos electrónico y, a criterio del investigador principal, las entrevistas eran o bien presenciales o bien telemáticas a esos 3, 6 y 12 meses, dependiendo de las características de los pacientes. Todas las variables fueron analizadas con el paquete estadístico STATA versión 4. Como el estudio es observacional, se analizaron variables cualitativas mediante frecuencia absoluta y relativa, y en variables cuantitativas las medidas de centralización y de dispersión. En cuanto a los resultados, yo les voy a presentar unos resultados preliminares analizando 176 pacientes, que supone un 94,6% del cálculo del tamaño muestral inicial. Esos 176 pacientes tenían una edad media de 60 años, el 71% eran varones, la estancia media era de 53 días, de los cuales aproximadamente unos 25 días el paciente había pasado en la unidad de cuidados intensivos. El 88% de los pacientes habían requerido ventilación mecánica y el 53,7% habían requerido la realización de una traqueostomía. En cuanto al estado nutricional, el peso al ingreso medio fue de unos 90 kilos y, como ven en la diapositiva, como media total de la población se había perdido aproximadamente unos 15 kilos, lo que suponía una pérdida de peso de 16,6 más menos 8,3% de su peso inicial.
Como muestra global, los pacientes presentaban un índice de masa corporal medio de 31,5 y durante la estancia hospitalaria habían perdido 5 puntos en el índice de masa corporal al alta. Ello suponía que el 60,2% de la población era obesa al ingreso, mientras que la obesidad al alta disminuía al final era 23,3%. En cuanto al riesgo de desnutrición medido por el MAS, considerando un riesgo de desnutrición mayor o igual de 2 puntos, el 83,5% de los pacientes al alta presentaban riesgo de desnutrición. En cuanto al cuidado nutricional recibido, el 50,6% de los pacientes necesitaron nutrición parenteral durante el ingreso, en una media de 14 días. El 85,2% se prescribió nutrición enteral a través de sonda u ostomía, con una media de 18,5 días, y el 66,7% se les prescribió suplementos nutricionales orales con una media de 12 días. En el momento del alta, ningún paciente se fue a casa con nutrición parenteral domiciliaria. Únicamente 1,2% de los pacientes se fueron con nutrición enteral domiciliaria, a pesar de ese estado de desnutrición que se había confirmado durante el ingreso hospitalario, con una media de nutrición enteral de 2 meses, entre 1 y 3 meses. Únicamente el 36,8% de los pacientes se fue de alta con suplemento nutricional, con una media de 3 meses. En cuanto a la sarcopenia medido por el cuestionario SARC-F, considerando una puntuación mayor o igual a 4, el 86,9% de los pacientes presentaban riesgo de sarcopenia. En cuanto a la capacidad funcional, el 7,4% de los pacientes tenían una dependencia total del cuidador medido por el índice de Bartel. Únicamente el 20,6% eran independientes o tenían una dependencia leve, mientras que la mayor volumen de pacientes presentaban una dependencia moderada, concretamente un 72,1%. Por último, en relación a la calidad de vida, como les comenté, se analizó mediante el cuestionario Eurocult, que mide 5 dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, la presencia de dolor o malestar y la presencia de ansiedad o depresión. Aproximadamente el 50% de los pacientes presentaban problemas moderados o severos de movilidad. Otro 50% aproximadamente presentaban problemas leves o moderados en relación a su autocuidado. El 40% de los pacientes eran incapaces de realizar actividades de la vida cotidiana. Aproximadamente un 50% reconocían tener dolor moderado a severo y la presencia de ansiedad-depresión era muy variable, presentando el 60% de los pacientes ansiedad entre leve, moderada o severa. Por lo tanto, y para concluir, el análisis preliminar del estudio NutriCovid indica que los pacientes con infección SARS-CoV-2 que precisan ingreso en la unidad de cuidados intensivos presentan un deterioro importante del estado nutricional y funcional en el momento del alta del hospital. Este deterioro afecta la calidad de vida de los pacientes, especialmente en el autocuidado y en la dimensión de actividades de la vida diaria. A pesar de este alto riesgo de desnutrición y de sarcopenia, en muy pocas ocasiones reciben soporte nutricional al alta. Concretamente, en el estudio NutriCovid, el 38% de los pacientes requerían o bien nutrición enteral a través de sonda u ostomía o suplemento nutricional oral. El análisis final del estudio dará más información en relación al estado nutricional y funcional de estos pacientes, al uso de recursos y a la calidad de vida después de un año de seguimiento del alta hospitalaria.
Desde aquí quiero dar las gracias a todos los investigadores participantes en el estudio de los 16 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, por supuesto a Nutricia por su ayuda en la realización del estudio y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.